En este video les mostraré cómo consultar la información sobre el desempeño de los alumnos dentro de las actividades de Sonos. Esta es la página de consulta del profesor que ustedes conocen y en la parte inferior ustedes van a ver esta sección desempeño Sonos y la información a la que me voy a referir la pueden consultar por alumnos, por grupos y por asignatura. En general se va a seguir la misma estructura, toda la información tiene la misma lógica. Digamos que en términos generales, pues siempre vamos a tener que elegir una entidad, que en este caso es un alumno, y si ustedes recuerdan, los temas generales están compuestos por una revisión diagnóstica, que es la que nos marca el punto de partida de conocimiento de los alumnos. Posteriormente a la realización del diagnóstico, se programan actividades de práctica para que el alumno resuelva sus confusiones, sus errores, las inexactitudes en sus conceptos y después de 2 o 3 semanas de práctica, el alumno tiene que realizar el examen temático, que es el punto final. Entonces, mientras que el diagnóstico nos representa el punto de partida, el intermedio, el proceso es la práctica con los ejercicios y pues los resultados deberían de verse en el examen temático. El primer tipo de gráfica de desempeño lo conseguimos aquí. Digamos que lo que estamos comparando es justamente cuál fue el punto de partida de, en este caso, de Rocío, cuando realizó la revisión diagnóstica. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, que tiene 63 y ella realizó durante esas 3 semanas de práctica, pues sus ejercicios para consolidar sus conocimientos y al final del proceso nos presentó el examen temático y esta es la calificación que obtuvo, 97. Entonces nosotros estamos viendo que en su mayor parte Rocío resolvió sus problemas. Como esta revisión diagnóstica y este examen temático se basan en ejercicios sobre cada uno de los temas, se puede consultar en esta sección que se llama ver detalles, pues la diferencia entre la revisión diagnóstica, el punto de partida y el punto de llegada. En este caso, las barras en azul nos indican que en la revisión diagnóstica, Rocío cometió 11 errores y en el examen temático cometió solamente un error. Quiere decir que a través de los ejercicios ella pudo resolver sus dudas en su mayor parte, pues le quedaron aquí este problema en relación al tema de la H. Entonces, si yo quiero consultar cuáles fueron las palabras específicas en las que Rocío se equivocó para, si quiero darle retroalimentación, entonces puedo ver justamente su léxico. Estas palabras nos representan, estas palabras que están aquí nos representan los errores en los que incurrió Rocío en la revisión diagnóstica y aquí vemos el tema y la palabra en la que se equivocó y entonces puedo darle retroalimentación. Este es el primer tipo de gráfica de desempeño, es la misma en todas los temas y para todos los alumnos. Si yo tomo, por ejemplo, Daniel Vargas y quiero ver el caso de la tilde enfática, el diagnóstico me va a indicar exactamente lo mismo, la misma información. Entonces, digamos, la diferencia entre el punto de partida y el punto de llegada, vamos a tener información sobre el esquema de errores inicial para el alumno y el esquema de errores final, que es el representado por el examen temático. La segunda gráfica de desempeño que ustedes podrán consultar tiene que ver con los subtemas. Si ustedes se fijan, como habíamos mencionado, el alumno después de realizar el diagnóstico, pues entonces tiene que resolver una serie de ejercicios con los subtemas de cada área o de cada área temática general. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es una comparación entre la primera sesión que realizó el alumno y la última sesión. Entonces, vamos a ver cuál fue el punto de partida
¿no? Por ejemplo, en este caso está más claro que en el tema de las vocales abiertas, Rocío empezó con problemas y resolvió varias actividades. Aquí nos dice que sobre este ejercicio resolvió eh, 9 sesiones y a partir de esas nuevas 9 sesiones, ella consiguió como resultado 97 final. Entonces, este es el segundo tipo de gráfica de desempeño. Nosotros vamos a poder ver cómo empezó el alumno, sus ejercicios en los subtemas en cada uno de ellos y cómo terminó. La última calificación no es necesariamente la más alta, sino que es la última sesión realizada. Y es importante conocer los resultados porque aquí nos va a indicar si el alumno todavía presentaba problemas. Si yo quiero ver cuáles fueron esas sesiones, pues puedo consultarlo a través de este enlace que nos lleva a, a esta información. Aquí podemos ver las 9 sesiones. Para todos los alumnos en general se va a ver este movimiento ascendente, pero por eso es importante saber qué es lo que ocurrió en las últimas sesiones, porque aquí seguramente hay información que tiene que ver con las dudas que el alumno conserva, incluso después de haber resuelto varias veces el ejercicio e incluso haber obtenido calificaciones de 100. Si yo quiero consultar cuál es ese vocabulario para darle retroalimentación al alumno, entonces puedo irme a su léxico y aquí puedo verificar si fue un error de conocimiento, que en este caso no lo es porque es un error de dedo, pero en este caso sí, y quizá en esta situación sí podría dar una retroalimentación. Este es el segundo tipo de gráfica, como les decía, eh, lo vamos a tener para todos los alumnos siempre que yo quiera consultar, digamos, los resultados del estudiante, pues lo voy a poder hacer, simplemente tengo que escoger pues un tema, por ejemplo, puedo consultar el punto de partida, el punto de llegada y pues obviamente sus calificaciones y siempre en este caso de lo que estamos hablando, del vocabulario que voy a poder consultar aquí, es el relacionado con el último ejercicio, con digamos, las últimas, bueno, aquí voy a poder consultar todo, pero lo importante es, eh, digamos, estos últimos casos en donde después de que el estudiante ha resuelto varias veces el ejercicio, pues puedo ver qué es lo que está quedando pendiente. Y hay un último tipo de resultado que es importante consultar y que se les ofrece aquí en esta página y tiene que ver con los exámenes personales. En este caso, por ejemplo, el examen personal realiza un contraste. En este caso vamos a poder ver cuál es la calificación que obtuvo el alumno en el examen personal, pero lo que vamos a contrastar, lo que vamos a comparar es el esquema de errores que presentó en todas las actividades previas al examen personal, incluido el examen temático y el examen personal. Por ejemplo, en este caso, Walter, yo observo que obtuvo 80 y puedo contrastar su desempeño. Lo que voy a ver aquí, por ejemplo, en las barras azules, es la cantidad de errores que cometió en cada uno de los temas, pero están involucradas todos los ejercicios previos. Quiere decir que en este caso Walter resolvió 8 sesiones que fue repartiendo entre estas actividades y en esas actividades cometió 22 errores. Y su esquema de errores aquí resulta manifiesto. Dentro de su esquema de errores, Walter predominantemente está concentrando sus dificultades en el tema de la H y de las vocales abiertas. Cuando realiza el examen personal podemos observar que en términos generales Walter ha hecho ha tenido una mejora, pero el esquema de errores parece haberse mantenido, lo cual es importante saberlo porque quiere decir que sobre esto mismo quizá Walter necesite recibir algún tipo de retroalimentación. Y en respecto del vocabulario,
pues al construir el examen personal lo que se hace es utilizar las palabras que en las que Walter revisó a lo largo de sus ejercicios, y aquí se verifica si volvió a cometer errores con palabras que ya había analizado. En este caso, por ejemplo, esta palabra ya la había visto en uno de los ejercicios, y aquí estamos contrastando cuál fue su respuesta en los ejercicios y cuál fue su respuesta en el examen personal, que quiere decir en realidad está cometiendo el mismo tipo de errores. Y también en este informe ustedes van a ver si aparece para Walter vocabulario nuevo relacionado con los temas de su esquema de errores y cuál fue la respuesta que dio. Y esto es importante, tener presente este tipo de situaciones, porque de no atenderse pues podrían consolidarse como dificultades posteriores e incluso extenderse para otros vocabularios. Este tipo de información es la misma que ustedes pueden conseguir, pero a nivel de grupo. Si ustedes quieren consultarla, por ejemplo, va a ser lo mismo, nada más que estamos hablando ya de grupos, por supuesto. Entonces, si yo quiero ver cómo empezó mi grupo para lo que es la revisión diagnóstica, aquí tengo la información. Empezaron con 68 mi grupo y terminó con 85 para el examen temático. Y puedo ver los detalles. Este es el esquema de errores de lo que aparece como barras azules. Es el esquema de errores presente en la revisión inicial, y en anaranjado podemos ver el esquema de errores presente en el examen temático. Y sí hubo una mejora, porque aquí estamos viendo que al principio se cometieron 250 errores y en el examen temático menos de la mitad, aun cuando sí se tiene que considerar que el esquema de errores ha permanecido, se ha reducido, pero ha permanecido. Y puedo ver el léxico de los alumnos con el cual cometieron errores. Entonces aquí tengo para todo mi grupo y marcado con rojo, por ejemplo, aquellos alumnos que muestran un desempeño menor al promedio, menor a lo solicitado, que quiere decir 90. Entonces, por lo general va a ser la misma información que les mostré en la vista por alumno. Igual tenemos la situación de inicio en, en el ejercicio de la sílaba directa, eh, eh, la última sesión realizada por los alumnos, y pues obviamente tengo toda la descripción de todas las actividades hechas, y el léxico se refiere exclusivamente a la última sesión realizada por los alumnos. En este caso la fecha siempre va a variar porque cada alumno realizó su última sesión en fechas diferentes, pero aquí tengo el vocabulario que puede servirme de base para dar retroalimentación, por ejemplo, a alumnos que están cometiendo errores que pues en teoría ya no deberían de cometerlos. Y la vista final que tengo pues es relacionada con la asignatura, en donde yo puedo ver el desempeño de la asignatura respecto del grupo, y aquí tenemos lo mismo, nada más que de una manera más global. Aquí estoy observando que en la revisión diagnóstica de la separación silábica, en la asignatura de lengua española, arte y literatura, se obtuvo como promedio global 68, algunos grupos quedaron mejor, otros más abajo, y en el examen temático pues podemos ver cuál fue el promedio de la asignatura y cómo se distribuyeron los grupos respecto de ese promedio. Es decir, se puede ver la mejora, pero lo podemos ver de manera diferenciada, y de la misma manera con respecto a las sesiones. Puedo ver cómo empezaron, cómo terminaron, y esto sucede en cada uno de los temas. Entonces, pues prácticamente se consulta la misma información, pero a nivel asignatura. Pues esto es como, digamos, una información que podría ser útil para dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos respecto de lo que están estudiando en SONOS.